¿Dudas, preguntas hasta acá? ¿Algún ejemplo que quieran poner mientras acomodamos la filmina? ¿Vamos bien? Me gustan esos comentarios de Graciela y me gustaría que haya una segunda generación que le responda a Graciela. No para polemizar, sino para sacarlo mejor. Vamos, Graciela. Perdón. Todo para arriba. Ahora vamos. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, ¿me escuchan ahora? Che, yo lo que veo que el trabajo en este caso, del que va a ayudar a esta familia a crecer o a determinar los liderazgos, no es tan fácil, porque no todas las empresas pymes familiares tienen la misma problemática. Unas están en un punto y otras están en otros puntos. ¿Cómo haces? Porque no todas vienen de cero, no todos los padres son tontos que no entienden, delegan, y no todos los chicos son tontos que no saben lo que tienen que hacer. Entonces, no es para todos lo mismo. Bien, perfecto. Muy buena esa aclaración. Ya vamos a ver sobre el final, uno de los objetivos de hoy es hacer un diagnóstico. Y de nuevo, no todas las empresas son iguales y no todas están en el mismo estadio. Pero la primera cuestión es que tenemos que ser conscientes y muchas veces hacer una introspección y decir, bueno, ¿dónde estoy parado yo? ¿Dónde está parada mi empresa? Y muchas veces pasa de que a lo mejor no nos queremos dar cuenta. Siempre digo que al que se hace el dormido no lo va a despertar nunca. Y en la empresa familiar es complicado porque hay muchos conflictos, pequeños conflictos, o que te estás dando cuenta, de decir, che, mirá, yo veo que mis primos o que mis hermanos ahí son medio y no tienen la misma ambición, no los veo que se muevan. El tema es que lo tenés que hablar, digamos, a eso, y la cuestión es que muchas veces son temas tabú. ¿Cómo le voy a plantear eso a mi hermano de sus hijos? ¿Y cómo le voy a plantear eso a mi mamá, digamos? Entonces ahí viene el gran desafío, donde viene la empresa, la familia se tiene que juntar y decir hacia dónde queremos ir y darse cuenta de esa situación para poder dialogar y tomar carta en el asunto. Muchas gracias, Graciela, es muy pertinente tu comentario, y después vamos a ver que es fundamental hacer un diagnóstico. Y la empresa familiar más que ninguna, porque de nuevo no es lo mismo la historia de la empresa A, la de la empresa B. No son los mismos los valores. Y ahí es donde muchas veces falla la consultoría tradicional, porque no podés aplicar 2 más 2, digamos, es 4, digamos, ¿está? Bien, entonces, ¿cuáles son las reflexiones y las acciones? Es generar espacio y órganos de gobierno que traten los temas importantes, muchas veces no urgentes. Entonces, por ahí digo, bueno, cuando hablamos de una empresa familiar y le decís hay que armar un consejo de familia, un directorio, se asustan y dicen, no, eso es para Arcor, para una mega empresa. Ponele que no le pongas el directorio, pero decís, bueno, juntémonos a hablar de temas estratégicos. Una vez al mes, juntémonos a hablar de temas de la familia. Porque muchas veces vos te juntás y empezás a hablar de temas estratégicos y terminaste hablando porque llegaste al asado tarde el domingo y que Pepito siempre fue un vago y que no terminás en nada. Entonces hay que separar los temas, y ya vamos a ver en las últimas charlas donde están el consejo de familia, un directorio, pero al menos tomen el hábito de juntarse a hablar estos temas una vez al mes. Bien. La necesidad de desarrollar proactivamente la capacidad emprendedora de las nuevas generaciones. Esto es fundamental. Si tenemos una empresa familiar donde tenemos nuestros hijos y nuestros primos que van a entrar a trabajar o están trabajando, el gen empresario lo tienen que llevar adentro para desarrollar nuevos proyectos, para venir con nuevas ideas, para potenciar el negocio. Entonces aquí hay dos cosas. Tenemos la empresa, es acá adentro. ¿Cómo hacemos para organizarnos? Y para delegar tenés que a lo mejor tener unas descripciones de puestos, tenés que un organigrama. Eso alguien lo tiene que liderar. Pero como bien decían ahí, la empresa no vive del amor, tenés que salir a vender, alguien tiene que traer nuevos negocios. Y en la segunda generación tenés que tener instalado alguien que tenga ese gen. Porque por ahí decían, bueno, contratamos a alguien, pero muy probablemente ese alguien que tenga el gen emprendedor y el negocio lo va a hacer para él.
o le vas a tener que pagar muy bien y que muchas veces la empresa familiar no está dispuesta a pagar muy bien a ese que trae el gen emprendedor. Entonces, bien, entonces hay que ser consciente y entrar desde temprana edad a desarrollar e identificar quién es esa segunda generación tiene ese gen emprendedor. Vamos, Jorge. Todo por arriba. Sí, justamente con el comentario tuyo de buscar un gerenciamiento externo, son varias las empresas que conozco que la cabeza de la empresa, los hijos no tenían interés porque, o sea, un poquito de responsabilidad de los padres y otro poco no les gustaba la actividad. Delegó el gerenciamiento y el día que faltó el gerente se llevó la nómina de proveedores y tuvieron que cerrar, pero varios negocios, ¿eh? De aquí nomás de Córdoba te puedo dar los nombres, pero... O sea que tampoco es cuestión de abrir la puerta y decir terminar con una empresa, con un emprendimiento buenísimo y por no comunicar, no hacer participar a la familia, terminas con un gerenciamiento externo que te termina quebrando a vos. Perfecto el comentario, Jorge, y muchas veces, esto es lo que se escucha mucho, mirá, y la verdad, esta es la actividad de mis padres, ya me pagaron los estudios, ya está, ellos hicieron todo por mí. Ellos se manejan, ya contrataron, pero el tema es ese, como comenta Jorge, si vos te desentendés, ese capital es tuyo. Y ahí viene, después vamos a ver lo que es la diferencia entre suceder y heredar. Heredar vas a heredar sí o sí. Es una cuestión legal. Entonces esto que dice Jorge, si vos tenés y ninguno de tus hijos le gustó la actividad y pusiste un gerente externo, tenés que saber que eso se muere o se lo lleva este gerente externo. Entonces ahí donde viene que los hijos que incluso están fuera de la empresa tienen que conocer o al menos para controlar. Porque muchas veces interpretamos como latino que trabajar dentro de la empresa familiar es estar corriendo, el Jorge, ¿sí? El que va y se sube el camión, despacha. A lo mejor puedes tener un que esté como directorio o que sea un socio que sepa leer los números y que esté controlando el core del negocio. Pero eso, Jorge, no pasa de un día para el otro. Entonces, y eso es lo que nosotros muchas veces instamos, porque esta temática es relativamente nueva y culturalmente podemos leer un libro de España, libros de Estados Unidos, pero nuestra realidad es otra. Y ahí es donde está muy bueno que los empresarios se junten y dicen, che, ¿cómo hiciste para resolver esto? Por supuesto que nosotros, los que estamos en la temática y las universidades, tienen que generar esos puentes, pero es fundamental esto que dice Jorge. Decir, che, ojo con esto. ¿Está? Te lo digo porque el comentario lamentable de gente, amiga y conocida, fue, lo tuvimos como uno más de la familia. Se cortó todo. Bien. Se llevó la nómina de proveedores y de clientes. Y tuvieron que cerrar, honestamente tuvieron que cerrar. Porque el resto de la familia no entendía nada. Bien. Fundamental esto que está diciendo. Porque muchas veces preguntan cuando... Bien. Ojo con esa situación, digamos que es, como dice Jorge, se presenta mucho más de lo que uno piensa. Y también muchas veces pasa que los hijos dicen, no, eso no es lo mío, yo voy a hacer, la verdad que no me cansé porque mi papá no me deja hacer nada, pero te perdiste un tremendo capital y te perdiste la tremenda experiencia que tenía tu papá, digamos. Y en eso de nuevo comparto que es la comunicación entre hijo y padre, decir, che, ¿a dónde está yendo este barco? ¿Y cómo me veo posicionado como jugador? Lo que tiene que saber el hijo y las sucesiones que va a heredar. Y ya vamos a ver qué pasa con eso. Gracias, Jorge, por el comentario. Bien, entonces tenemos que, decíamos, el negocio, los hijos tienen que conocer el negocio, al menos alguno de la segunda generación, a la tercera generación tiene que conocer el negocio, lo que está pasando allá afuera. Bien, entonces vemos que con la capacidad emprendedora podemos tener una empresa con un balance extraordinario y ya estamos respondiendo, ¿alcanza eso para la sustentabilidad con esto que venimos viendo? No. Bien, entonces otra habilidad, otra competencia que tiene que desarrollar la empresa familiar es la cohesión interna. Vamos a poner ejemplo de lo que es la cohesión interna. Esta es una empresa de la construcción, Pedro es el socio fundador, también. Las hace todas, Pedro.
administrativo, el que se ocupa de comprarle los cascos, la ropa a la gente, hace 10 años que labura dentro de su empresa, llena todos los huecos, no da más. Llega a la casa, al almuerzo y dice, no, vengo muerto, este rubro me tiene harto, la verdad que no doy más, lo voy a vender ni bien pueda porque bla, 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 está desesperado. Entonces, ¿qué les parece? ¿Qué interés pueden tener los hijos en continuar el negocio? Si lo escucharon a Pedro durante 10 años de su vida, que llegaba todos los mediodías. ¿Qué les parece? ¿Va a tener interés el hijo? ¿No? ¿Quién? Vamos para allá. No, pero ¿por qué no? ¿Y qué implicancias tiene eso? Vamos, Vivian. Y hay una frase que dice que las reglas tienen más, o sea, el ejemplo tiene más fuerza que las reglas, y el ejemplo que está dando el fundador queda en claro que los que estén alrededor no van a querer terminar en ese estado de salud. Agobiados, cansados. Sí, o sea, se nota que no le gusta lo que hace. Bien. Y eso se transmite. Bien, perfecto. Gracias, Vivian. Fíjense que es increíble, pero hay muchos socios fundadores que te dicen, che, no, mis hijos no quieren saber nada, son unos vagos, no sé qué les pasa. Pero, claro, durante 10 años, Pedro, hablaste que era una porquería la empresa, que la pasas mal, ¿cómo querés que tu hijo venga a trabajar? No te das cuenta. El tema es que, de nuevo, la empresa familiar tiene que darse cuenta, si quiere la continuidad, el mensaje que está dando indirectamente. Y créanme que esto pasa mucho más de lo que uno cree. ¿Cómo no le va a gustar a mi hijo? ¿Y cómo le va a gustar, digamos? Sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo no le va a gustar? Entonces, ¿qué de la madre? Y en esto puede ser la madre, el padre, cualquiera, ¿sí? En motivar a que le parece, le va a decir, dale, anda a ayudarlo anda a ayudar a tu padre. Hay dos tipos de parejas, digamos. Hay algunos que dicen, sí, lo tendrías que ayudar, mirá qué mal que la pasan. Y hay otros que dicen, nene, no te metas en esa porque ya es insoportable tu papá, imagínate si van los dos, ¿sí? Pero ninguna de las dos es constructiva, en definitiva. Bien, buenísimo, Claro. repetilo para el que sea. Claro, que también puede ser que la madre le diga, mira, nene, la vida que estás llevando, auto 0 kilómetros, vacaciones en el Caribe, esto hay que hay que cuidarlo, anda ahí y interiorizate, si no lo perdemos. Bien. El tema de nuevo es ese, tenés que comunicar, che, se sigue juntar ¿qué vas a hacer? Yo soy empresario que le digo, ¿por qué estás poniendo tanta guita a tu hijo? No quieren saber nada con esto. Diversifica, ponete, no sé, una franquicia, ponete una estación de GNC. Olvídate de este negocio, tu hijo no va a seguir ninguno y como sos vos no va a delegar, no confía ni en tu sombra. Pero fíjense que de nuevo es tan importante, a veces que yo hablo con los hijos de los empresarios y digo, che, sincérense con los viejos. Porque muchas veces los padres están haciendo todo por sus hijos y los chicos no saben. Y también, ojo, que es una mochila muy, muy pesada. Pero tenés que hablarla. ¿Hacia dónde querés ir? Bueno, y estas son lo que son las competencias. Ahora, un empresario, imagínense que le decimos, che, tenés que pensar en esto, y te va a decir, Claudio, hay que laburar, laburar y laburar. ¿Pero alcanza para la sustentabilidad? Bien, vamos, Jorge. Básicamente, si no comunicaste, pasa a caer siempre en lo que empezaste la charla. Bien. Se muere la cabeza y al no haber comunicado empiezan los líos. Si vos empezás a comunicar debidamente, es la forma de interesarlo. Bien. Después habrá quien o no en la familia le puede interesar el rubro. Puede hacer otra actividad, no necesariamente tiene que desenvolverse en la empresa. Pero tampoco va a cobrar lo mismo que el resto. O sea, si vos tenés en cualquier actividad comercial y a alguien se le ocurre hacer medicina, podés apoyarlo, participar con otro tipo de emprendimiento, o si no, seguirá teniendo su derecho a herencia o una asignación anual, por dividendo, lo que sea, pero no puede percibir lo mismo que el que trabaja porque realmente no genera producción porque está en otro rubro. No participa, no pierde los derechos a la propiedad y a la ganancia, pero sí no puede tener un ingreso fijo si no tiene actividad en una empresa. Bien, ya vamos a hablar de ese tema también. Cuando tenés un hijo que trabaja, le pone todas las pilas y el otro que está afuera. Y después los dos, cuando van a repartir la torta, le toca lo mismo y uno laburaba ad honorem porque era su papá.
¿Qué pasa ahí? Pero ya nos vamos a meter en ese tema. Entonces acá empieza una cuestión fundamental, es la propiedad emocional. Porque muchas veces hay empresarios que son socios y empresarias y me junto y me dicen, no, mis hijas ya saben cómo son las cosas acá. Y era muy cómico, estaba en una charla y estaban las dos hermanas. No, mis hijas saben perfectamente, hay comunicación, que ellas van a continuar. Y le digo yo, ¿y tu hermana sabés qué le dijo a tu hija? Y se miraron, nunca habían hablado. Entonces ahí es donde también empiezan las situaciones, ves que son familias, claramente una rama que les dice a los hijos, che, este es el futuro, pónganle, capacítense, a lo mejor la otra nada que ver. A lo mejor la otra le dice, no te metas ahí porque es un lío eso. Y ahí es donde después ven los desempeños. Entonces, esto de la propiedad emocional es algo que tenemos que saber como empresario del minuto cero. Desde que nacen tus hijos y no porque quieras que trabajen con vos dentro, sino porque pueden ser directores o pueden ser socios activos o socios pasivos, pero tienen que aprender a querer a esa empresa. Y vean el mensaje que están tirando los fundadores. Entonces vamos a agregarle más complejidad a esa realidad. Pedro, le sumemos que tiene una socia que es hermana, ¿sí? Ella desarrolla las actividades de administración, generación de negocios, profesionalización, en la que va, se sienta en el sindicato, busca los nuevos contratos, ¿sí? Por el otro lado de los hijos de Pedro y Susana, los hijos de Pedro no cursan estudio universitario, no han estudiado y van a laburar con Pedro, al pie del cañón a la obra, ¿sí? A ensuciarse, a meterse, a ayudarlo a papá, que pobre está cansado y no puede más. Y por el otro lado, los hijos de Susana cursan estudio universitario, están abocados a la cuestión administrativa. Entonces, no hay un reconocimiento mutuo de los roles, ni en la empresa ni en la familia. ¿Qué quiere decir esto? Esto suele pasar mucho. Susana dice, y muy probablemente el marido de Susana con Pedro, bueno, y se arreglaron, hay un acuerdo mutuo. Pero la mujer de Pedro le puede decir, che, pero escúchame una cosa, vos vivís tapado de tierra, laburás 12 horas, Susana está con un aire acondicionado, laburando con las hijas, 8 horas, horario administrativo, sos un gil. ¿Cómo puede ser que ganemos lo mismo? Y encima gana mucho más que vos. Y lo mismo Pedro puede decir, che, y lo mismo al revés, es decir, pará, el que lleva la cosa son las obras, soy yo. El tema es que eso va a la casa. Los hijos ya largan con el preconcepto de decir, y Pedro, mirá, se dedica a eso, nunca va, no se le cae una idea de la cabeza. Y por el otro lado pueden decir, y estos no saben nada porque están en el aire acondicionado y no saben de lo que se trata el negocio. Y en definitiva yo lo que veo es que en las empresas familiares siempre tienen una combinación hermosa. Del que es el tacaño y el agarrado que las defiende al mango y es que es todo prolijito, y el otro que es el que hace los negocios, te mete en un lío bárbaro, compró de stock. El tema es que entre ellos se miran y se conocen, digamos, y se manejan ese equilibrio. Pero cuando entran más detrás, entonces fíjense, antes decía, bueno, ¿cuál es el interés que van a tener los hijos con Pedro? Ahora, ¿cuál es el interés de los primos en continuar con el proyecto? Tanto de los hijos de Susana como los hijos de Pedro. Graciela, ¿querías decir algo? Te vi ahí muy... No, que ya haya una generación tercera o cuarta estaría acá. Claro, ahí sería... ¿Qué les parece? ¿Tienen ganas los hijos de ellos de seguir laburando con este proyecto? ¿Y qué desafíos eventualmente puede haber? ¿Nadie se anima a decir nada? ¿De qué depende? Sí, hay que hacer presunciones, digamos. Bien. Pero a priori, ¿qué les parece? ¿Cuál puede ser la visión sesgada que puede llegar a tener uno u otro de estas realidades? Sí, pienso que, a ver, lo que comentaba recién de cuáles son las posibles conversaciones que se den en una familia o en otra, ¿no? Con una mirada u otra, y lo importante del equilibrio. Y creo que el hecho de poder mejorar la comunicación entre ambas partes para saber reconocer el valor que tienen
los dos aspectos, tanto el que está en la obra como el que está en la oficina, porque es un equipo, ¿no? Y hace falta que todos los integrantes del equipo funcionen bien. Y en cuanto a si los hijos van a tener... Y dependerá del entusiasmo que tengan tanto Pedro como Susana y que le transmitan a los hijos, ¿no? Como lo vean pero es fundamental el reconocimiento de cada parte de la importancia del trabajo del otro. Bien. Porque si no, sí, para generar conflicto, ¿no? Perfecto. Fíjese el reconocimiento del trabajo del uno y del otro. Vamos a ver qué dice por acá y ahí continuamos. Vamos. Creo que el interés o el entusiasmo de la generación que va a continuar va a depender mucho de la base que le deje la generación anterior. O sea, si la generación anterior, las una o dos anteriores, no dejaron una base muy estable, ni entre ellos, ni en la empresa, ni en las propiedades, o sea, en esa trilogía que me estaba mostrando al comienzo, yo creo que el interés va a ser menor mientras más inestable sea esa base. Ahora, si la base es estable, si te están dejando un buen mensaje, si se enseñan, si se educa desde la empresa, desde la familia, creo que puede haber un mayor interés. Bien. Fíjense, importante esto, si se educa desde la empresa y desde la familia, y ahí entra el conocimiento de los familiares políticos. ¿Por qué? Muchas veces te dicen, Claudio, ¿y tiene que estar en la reunión mi marido que no tiene nada que ver? Y en alguna medida sí, porque vos podés saber que tu hermano gana más o que hace más actividades, pero a lo mejor sos muy reservado con tu mujer y no le decís nada, y tiene o tu mujer o tu marido y tiene una percepción, después eso es lo que va a caer a los hijos, digamos. ¿Está? Por esto decían, bueno, se pudieron poner de acuerdo entre hermanos, decir, bueno, va a ganar un 30% más. Pero la familia, ¿cómo tiene que saber esto? Al menos que no es necesario que conozcan el detalle. ¿Está? Pero tenemos que ver cuál es la incidencia y cuál es el mensaje que va a llegar tanto de la familia como el mensaje que va a llegar también desde la empresa. Bien. Entonces, reflexiones y acciones. Ya vemos que tenemos que ser muy conscientes del impacto de la propiedad emocional. Desarrollar la motivación y el sentido de pertenencia de las próximas generaciones es un imperativo. O sea, no es algo que lo tenés que hacer porque está bien. No. La próxima generación tiene que estar alineada con los objetivos empresariales y en alguna medida los objetivos empresariales tienen que interesarle a los objetivos personales que tiene ese miembro de la familia. Visualizar que el impacto en la familia de la actividad empresaria no es solo moral. No es solo moral que vos querés que tu hijo venga a trabajar con ganas y que se ponga la camiseta o que visualice ese patrimonio el día de mañana para defenderlo, digamos, y tratar de acrecentarlo. Una cuestión práctica, una cuestión de supervivencia. ¿Sí? Y entonces en esto hay que ser proactivo también. Porque fíjense, al principio Jorge que firmaba los cheques, fijaba todo, no va a tener tiempo para hablar de estas cosas. Nunca. Las familias empresarias que se mantienen unidas, y acá hay una cuestión fundamental que tenemos que saber. A medida que te separás del fundador a más generaciones, las generaciones que vienen van a estar más por el interés económico que por el afecto. Por supuesto que el afecto es fundamental y tenés que trabajar para que los primos sean unidos en términos también de familiares y sino que sean unidos en términos empresariales. Es decir, che, pará, va un poco más despacio, pero me cubre la espalda. O mirá, aquel tenemos este primo que es súper ambicioso y pide ganar más, pero este tipo es el que nos lleva a los negocios. Entonces no es solamente una cuestión moral que hay que estar atento a la relación de esa segunda generación, sino porque es una cuestión de supervivencia de la empresa familiar. Y volvemos a esto de la comunicación, porque muchas veces, yo les digo, ustedes piensen, empresarios y familia empresaria, ¿cuáles son esas conversaciones que tienen en el almuerzo y que nunca la tiran en la empresa, pero que están siempre ahí en el almuerzo? Ah, mirá, ellos llegan tarde y ustedes están temprano. Ah, mirá. Eso, si pensamos en la continuidad en el tiempo de la empresa familiar, es muy nocivo y hay que abordarlo. Entonces, conclusiones.
hay que básicamente diseñar una estructura patrimonial en la cual tenga cabida las iniciativas profesionales y las expectativas de los miembros familiares. Porque podés tener a lo mejor trabajando y lo preparaste y a lo mejor está desaprovechado en una posición donde podría estar en una posición mucho más alta. Entonces no solamente muchos te dicen, bueno, pero mi hijo está ganando muy bien. Y sí, pero mirá, hizo un posgrado, el tipo tiene un hambre para salir a la cancha y no solamente la cuestión de la guita la que lo moviliza. Déjalo entrar a la cancha. Entonces el sentido de identidad hay que lograr una riqueza tridimensional, que es la humana. De nada vale una empresa familiar donde gane mucha guita, mucho dinero y no nos estemos llevando bien. Por el otro lado, tampoco te sirve si profesionalmente la persona no se está desarrollando, no está sintiendo que está sacando la mejor versión del mismo. Y por supuesto también la cuestión patrimonial. Bien, volvemos a este cuadro. Entonces, dijimos, tenemos un empresario que tiene que tener capacidad emprendedora, tiene que lograr la cohesión. ¿Y ahora les parece si la empresa familiar están todos alineados y dijeron, yo quiero trabajar acá, dale, somos todos tiburones, vamos a laburar? ¿Alcanza con eso? No, ¿por qué? Vamos por allá. No, bueno, hay que llevarse bien, hay que entenderse, hay que organizarse, hay que tener definido la estructura, quién se ocupa de qué y sí, tener capacidades, el orden, porque sí, todos tiburones, todos vamos para adelante, pero también tener esta mirada también organizada a largo plazo, ¿no? Bien, perfecto. Perfecto. ¿Qué decía Graciela? Que tienen que tener capacidades también. No todos pueden entrar a la empresa. Entrarán los que amen, los que tengan capacidad y los que no, que se vayan a su casa, tendrán un sueldo de acuerdo a que todos estemos de acuerdo, pero que no jodan. Bien, lo simplifica y este comentario de Graciela da para 2 horas más. Pero vean que también vamos Jorge, hay empresarios que te dicen, yo trabajé toda la vida para que mi hijo esté acá adentro y está bien, medio quedado, pero yo lo quiero ver acá. Lo que pasa es, yo creo, es una opinión personal, que tenés que empezar inculcando el sentido de la pertenencia. La tienen que sentir propia y eso lo tienen que mamar. Ya sea por no dejarlos participar o por no hablar lo suficiente, pero creo que la forma de hacerlos participar es interesarlos. Tienen que sentirla como propia. Si no, después cuando salís caes de arriba de un helicóptero o de un paracaídas que no entendés nada. El sentido de la pertenencia, no solo de la propiedad, es la forma de participar. Y como dice la señora, después, bueno, cada uno tendrá en base a sus capacidades un lugar delegado. Pero sin sentido de pertenencia no hay interés. Bien, perfecto. Empiezan a aparecer, cada uno de acuerdo a sus capacidades. El tema es que cómo haces para medir las capacidades. Y cómo haces cuando en la empresa familiar muchas veces no están ni las descripciones de puesto. ¿Cuánto tiene que ganar en tal o cual posición? Entonces, de nuevo, se trata de hablar y muchas veces lo que uno ve es que los padres dicen, bueno, vení, vas a hacer esto conmigo, que acompáñame acá, yo te voy a enseñar, y el hermano no sabe nada de lo que está haciendo la otra persona. Y no hay una proyección acerca de quién va a ocupar el cargo gerencial el día de mañana. Graciela, ¿querías decir algo? Yo más que nada una pregunta. Sí. O sea, el dueño de la empresa familiar que sueña, que piensa que sus hijos los van a seguir o van a continuar. Pero ¿qué pasa cuando uno de los hijos o las hijas no son capaces de seguir? Entonces vos lo llevás a la empresa, otro empleado mira que este muchacho o muchacha es inútil para ese trabajo y dice, mira, yo soy mucho más apto que él y gano menos, y todas esas cosas hay que ver, porque ¿cómo haces? Bien, vean que hablamos en la otra cátedra y acá repasamos algo de diversificación. No necesariamente todos tus hijos van a querer estar en el negocio que es tuyo. Pero a lo mejor con los contactos que vos tenés y las habilidades que vos tenés y el capital que vos tenés, podés ayudarlo a emprender. Y hay veces, si le prestás la plata, ya eso después lo vamos a ver en el protocolo.
Si entras, lo haces entrar como socio, cómo rinde resultados, pero lo que tenemos que entender es hacerla querer, y hay que sacarse de la cabeza que la única manera de querer a la empresa es estando trabajando ahí adentro. Porque a lo mejor vos decís, bueno, ahora cuando empiece a trabajar la va a querer y a lo mejor la termina odiando porque no es lo de ella o lo de él. Entonces a lo mejor viene con toda la motivación y de repente le empieza a tener bronca la actividad, cuando en realidad tenés que verlo al patrimonio y ver que a lo mejor podría estar desarrollando una nueva actividad. En la otra, una empresa familiar que vende material de la construcción en el norte, ellos hacen campaña de responsabilidad social en forma innata. Les encanta ayudar a los empleados, cuando hay algún temporal ponen los camiones de la empresa a disposición para hacer la logística. Cuando ponen un local comercial enfrente tratan de hacer una plaza, tratan de dar una devolución a la comunidad. Entonces una de las hijas estudiaba ingeniería química, entonces vino a la primera reunión y ella me decía, Claudio, pero a mí no me interesa esto, porque yo soy ingeniera química, estudio en Córdoba, acá no voy a volver. Pero cuando ella vio todas las actividades de responsabilidad social que hacían y el impacto que eso tenía en la sociedad, porque los likes que ponían de las actividades que hacían eran mucho más grandes que cualquier actividad promocional. Y cobró tal impulso en esta empresa, el departamento, hasta después terminan abriendo un departamento de responsabilidad social empresaria y esta chica termina trabajando ahí. Entonces en esto hay que ser creativo y el tema es que esta chica estaba negada y hoy por hoy esta chica está trabajando y tiene una participación accionaria que de hecho se dispuso que va a empezar a tener ganancias después de que se reciba del título universitario, para que no se maree con las ganancias, está todo escrito eso. Entonces se trata de empezar a pensar en las formas para decir, che, a ver, ¿qué interés tenés vos? ¿Y qué es lo que está haciendo la empresa? Pero ¿cuándo te sentaste a hablar en conjunto de los intereses individuales y hacia dónde estás yendo? ¿Ah? Entonces, esta es otra habilidad que tiene que tener la empresa familiar, la capacidad emprendedora para hacer negocios, la capacidad de la cohesión interna para sentir que sos parte de un equipo, que vas en el mismo barco. Y ahora dijimos, che, no alcanza que el tema de decir somos todos tiburones. Entonces, herederos o sucesores, ¿hay alguna diferencia? ¿Qué diferencia hay entre ser un heredero y en ser un sucesor? Es ligar una rodaja de lo que te toca. Bien. Es fundamental tener eso en claro, la diferencia entre ser un heredero y un sucesor. A lo mejor vos no sos sucesor, no vas a seguir en esa actividad, pero te va a tocar una rodaja. ¿Ah? Entonces, esta es una empresa familiar mexicana, un laboratorio de altísima tecnología y con conocimiento muy específico. Sí, yo fui y me explicaban esto, esta máquina hace unas partículas a microsegundo y nano no sé qué cosa, era tremendo. Una inversión en máquinas, no sé, miles de millones de dólares. Entonces todos los aspectos core del negocio la manejaba esta persona, que era brillante. Porque me llevaron a mí para hablar del tema de empresas familiares con él y era un tipo que hasta se juntaba con los premios Nobel de química porque los avances que tenía venían a la empresa de él de Universidad de Estados Unidos a capacitarse. Yo pensaba, este debe tener un directorio, entonces el flaco hablaba. Le digo, ¿y sus hijos y sus hermanos cómo están en el proyecto? Ah, no, pues no me voy a poner la tonada mexicana, va a salir pésimo. Pero me decía, hablaba con bien acento mexicano y me decía, esos chingones, me decían, los tengo, les había puesto un restaurante a uno, a otro le había puesto otra cosa, dice, con tal de que no molesten esos güeyes, me decía. Le digo, ahora, y entonces yo empecé a indagar un poco, le digo, pero ¿y usted qué quiere? ¿Cómo se imagina el día de mañana la empresa? Y claro, empezó a patinar porque él no se imagina inmortal y vos lo ves, este tipo es inmortal, no hay forma porque es tremendo. A tal punto que habían hecho un laboratorio, que habían traído coreanos para que lo hagan, era la tecnología que estaba solamente en México, lo había traído él y aprendió cómo hacerlo y ahora él prestaba ese servicio a nivel global, o sea, se dedicaba al laboratorio, estudio de ADN, una cosa impresionante. Entonces yo le preguntaba de los hijos y dice, mira, un hijo está adentro, pero la verdad que tiene pocas aspiraciones profesionales, pero muchas aspiraciones materiales. Ahí anda, le pagamos y ya está.
Eso tiene que ser así. Y el otro estaba afuera, trabajando en otras compañías con mucha experiencia en directorios, pero no lo veía que se viniera a acercar a la empresa familiar. Y los mandos medios que él tenía, yo le digo, bueno, pero usted tiene, ¿cómo hace para tomar las decisiones de inversión? No, todas las tomaba él. O sea, no tenía un directorio, o sea, ese tipo lo capturaban de, chao, esta empresa se caía como un castillo de naipes. Entonces ahora, ¿qué les parece el futuro de la compañía y ahora quién va a ocupar el cargo de CEO? ¿Sí? El día de mañana, que está bien. Van a heredar todos. Esa empresa vale miles de millones, pero en funcionamiento. Pero las máquinas en sí, sin que... Ahora, ¿quién les parece que puede llegar a ser el CEO? El CEO es el gerente general de la empresa. Bien, Graciela dice, bueno, el otro hijo fuera de la empresa que tiene condiciones de liderazgo y experiencia, o si no, el otro no. Bien. El otro no. Yo creo que no necesariamente ninguno de los dos. Puede tranquilamente un tercero ser un CEO y trabajar para la familia. Ya con otras condiciones, habrá un estatuto, habrá un protocolo, como vos decís, habrá toda una formalidad de fondo que es necesaria, pero no necesariamente ninguno de los dos hijos puede llegar a estar siendo CEO. Puede haber una persona mucho más calificada para que le siga adelante con un monstruo de compañía como esa. Bien. Y está esto que planteaba Jorge también, de decir, che, ojo que le estás dando la llave del negocio. Y por el otro lado, la cultura latina, ¿cuántos socios fundadores se animan a eso? Entonces, de nuevo, el tema es que esta persona ni lo había, y hasta yo creo que se sintió incómodo cuando le entré a preguntar, porque le encontré un punto flaco, digamos. Y realmente el que invierte en esa empresa es preocupante. Porque decía, bueno, los tengo distraídos, esos cabrones, dice, les di la participación del restaurante, le había puesto un restaurante a uno de 45 millones de pesos mexicanos, una locura, con tal de que no le interfiera en la actividad de él. Pero si vos pensás que es la vocación de continuidad en el tiempo, ese tipo no la estaba pensando en la continuidad en el tiempo. Y ahí es donde tenés que empezar a hablar. Y esto de la decisión del CEO y no es tan fácil. Porque el que está adentro se imagina que es él. Y de ahí a lo mejor fallece el padre y en vez de ponerse a ver cómo hacer negocio, se ponen a pelear quién va a tener el poder, quién va a ser el CEO. Entonces acá la profesionalización es importantísima. Es en vida... El directorio tenés que entrar a conformarlo, la asamblea de accionistas, entrar a tomar decisiones o al menos de saber qué es lo que está pasando y entrar a aclarar cuáles van a ser las pautas para elegir un nuevo director. Pero no esperes hasta que pase lo peor o no esperes hasta que este fundador esté en una situación complicada porque no lo vas a poder resolver. Entonces, para la continuidad de la empresa familiar tenés que tener la capacidad emprendedora, la capacidad de la cohesión y después la profesionalización en términos de definir quién va a cumplir cada rol, en qué circunstancia y cómo la rueda del negocio sigue continuando más allá de las individualidades. Bien, ¿hasta ahí estamos? ¿Les parece que ya terminamos o falta alguna pata más? Falta una pata más. Ahora, fíjese que hasta ahí llegamos con la profesionalización, va a continuar. Pero ¿qué pasa el día de mañana cuando está la sucesión? Si vos tenés 3 hijos y tenés 3 sillas, que todos valen lo mismo, bueno, fantástico. Esta silla para vos, esta silla para vos, esta silla. Pero vos tenés una empresa, ¿cuánto vale la empresa? Y donde el que laburó toda su vida adentro dice, no, yo no te acepto, mi hermano que venga, este estuvo en la universidad, estuvo viajando todo el tiempo y ahora está sentado como socio. Bueno, que se quede con los terrenos, pero bueno, no, yo quiero estar... Entonces, claramente tenés que tener también la capacidad de la solidez jurídico-patrimonial. Y ya vamos a poner algunos ejemplos. Entonces esta familiar con hoteles, desarrollos inmobiliarios y campo. Socio fundador también, brillante. Ahora el socio fundador tenía 78 años, gerencia general. El negocio principal de él era hacer desarrollos inmobiliarios. Con el excedente de fondos compró campo, porque tenía un hijo ingeniero agrónomo,
le vamos a buscar algo que le guste, los campos para el ingeniero agrónomo, lo gestionaba 50 años, una hija arquitecta de 45 que tenía un hotel, que administraba el hotel y el hijo licenciado en administración trabajaba en forma independiente. Y acá cuando vos hablabas con los chicos, a cada uno individualmente, había una relación de celos tremendo. Porque en el cumpleaños de 15 a vos te regaló y yo me fui, vos te fuiste a Europa, pero es increíble, ¿eh? Trato diferente de la juventud y encima, cuando vos hay empresas familiares que le dicen, mirá, tiene que ser sincero al 100%, y hay algunos que te asombras porque no le decís, tenés que ser sincero cuando ya se te sientan enfrente y te dicen, no sabes, mi hermano nos roba. Están desesperados, digamos, quieren decirlo, no lo han podido decir nunca, pero lo tienen ahí adentro. Pero por supuesto que nunca se lo iban a plantear al padre. ¿Está? Entonces había una desconfianza hacia los manejos del ingeniero agrónomo. Y en esta sociedad, digamos, culturalmente, el primogénito es el que sigue lo que está haciendo el padre, digamos. No se dudaba de que todo lo que hacía el socio fundador, el día que faltara, hasta el mismo, yo participaba de la reunión y dije, yo, papito, es el que sigue, pero lo asumía como que era un mandato divino. Y ahí es donde voy, es que es muy distinto ir a trabajar a Buenos Aires, en Córdoba, o a lo mejor irte a Jujuy o al norte, donde estos mandatos son muy fuertes, incluso todavía en el interior de la provincia de Córdoba. Entonces, ¿qué les parece? ¿Es conveniente pensar en la continuidad de la empresa familiar de estos tres hermanos? ¿Se acuerdan? La arquitecta, la licenciada en administración y el ingeniero agrónomo en partes iguales. ¿Cómo hacemos con la...? No, decían por ahí. ¿Qué hacemos? Che, ¿están cansados o no se animan a...? ¿O no estoy siendo claro, ma? ¿Qué pasó? ¿Qué les parece? ¿Qué haría en ese caso? Es un problema de comunicación. Bien. Problema de comunicación. Nos sentan en una mesa, y ponemos cada uno nuestro punto de vista y de ahí se toma una resolución. Hasta se puede llegar a vender la empresa. Bien. Si fuera necesario. Pero parece que todo es problema de hablar con los hermanos y llegar a un acuerdo. Bien. Perfecto. Es hablar con los hermanos y el tema es, tiran a la mesa esto de, che, mirá, aquella piensa que tu hermano está robando al padre que ya está en las últimas. Muy complicado. Es muy complicado y la tendencia, ¿qué creen que hace la mayoría de los familiares cuando... ¿O qué pasa en la ley? Digamos, ¿cómo le quedaría la repartición a los familiares? Parte igual. Y les dejaste una tremenda bomba a esos tres hijos. ¿Por qué? Y ese es el tema que se tiene que entrar a... Decían, bueno, hay que hablar, pero ojo que vas a hablar. Se tiene que dejar escrito, pero la cuestión en eso es entrar a ver y decir, estos son agua y aceite de una desconfianza, es el affectio societatis, que es la cuestión principal. Entonces tenés que entrar a hablar con el socio fundador y el socio fundador se tiene que hacer cargo de decir, yo no les quiero dejar un lío a mis hijos, porque si yo no hago nada patrimonialmente les va a quedar el 33,33 si no estuviera la esposa cada uno, y ya lo estás viendo, digamos. Es claro. Entonces, de nuevo, fíjense que, volviendo a la pregunta, esta empresa le iba espectacularmente bien cuando fallezca este socio fundador, más profesionalizada que esté y todo lo que vos quieras, si no tuviste en cuenta esta participación societaria que nace ya viciada por la desconfianza, iba a estar complicado. Entonces, la respuesta a las preguntas es, ¿no se deberían tomar medidas anticipadas para evitar potenciales conflictos patrimoniales? Ahora el Código Civil y Comercial permite hacer pacto de herencia futura, testamento, se puede testar una mayor proporción que anteriormente. El pacto de herencia futura no quiere decir es que vos le dejás una parte a tu hijo, no le estás negando una parte a tu hijo, estás estableciendo cuál va a ser la parte que le corresponde a cada uno, por supuesto respetando la legítima. Para eso hay que evaluar la empresa, pero el tema es que la tenés que tomar con mucho tiempo de antelación. ¿Sabes qué? Trabajarlo, porque a algún
dueños de empresas, sobre todo, depende del lugar de origen, de Córdoba, al norte, donde tienen un deseo muy interno de que los hijos tienen que heredarlos. Es muy difícil lo que vos le estás planteando. Lo tienen que asumir internamente para poder llegar a decir, bueno, este más, este menos, anticipadamente, ¿no? Y no se arregla en un año eso. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo. Bien, es mucho tiempo, pero son la reflexión. El tema es que, imagínense si hay mucho tiempo y lo peor es que se arreglan a último momento, en la peor de las circunstancias. Ese es el peor escenario. Bien. Bien, fíjese que eso es importantísimo. Cuando se junta la familia, definir cuáles son los valores de esta familia. Es la unión familiar. Entonces, cuando vos, igual que en un matrimonio, te divorcias y querés ganar todo, el que más gana es el abogado y terminan perdiendo todos. El tema es que tenés que ceder y tenés que saber, en algunas te va a tocar perder para ganar el conjunto. Y hay veces que vos decís, pierdo, pero el día de mañana me hablo con mi tío, me hablo con mi hermano. ¿Cuánto vale eso? Entonces, la planificación es fundamental, porque cuando te explotó la bomba y van a venir todas las voces a llevarte por el camino que no le conviene a la familia, estás en problemas. Entonces, a ver, con esto, lo que uno quiere tratar de decir es que la familia tiene que pasar a la reflexión y empezar a pensar. Hay muchas herramientas, por ejemplo, nos tocaba en una empresa del norte que habían definido que los hijos iban a recibir el paquete accionario y que en el protocolo ponían que tenían que tener régimen de separación de bienes. ¿Qué régimen de separación de bienes? Es que antes de casarte, cada uno de los cónyuges dice lo que trae al matrimonio, ¿ah? Y eso queda como un bien propio. Entonces, claro, los hijos decían, no hay problema, sí, ¿cómo lo vamos a firmar? Los padres dicen, no, pero pará, ¿cómo le vamos a decir eso a nuestro yerno y a nuestra nuera? Entonces vos tenías la nuera era empresaria, ella le iba a casar enseguida, digamos. Pero la otra persona que venía de una familia de empleados iba a decir, che, pará, ¿qué me están haciendo firmar acá? Entonces yo no me voy a olvidar nunca, estaba en la reunión y teóricamente era el abogado, tenía que comunicar eso con todos los fundamentos legales, digamos. Y claro, él les dice, y eso era mi temor, bueno, acá tiene que firmar un régimen de separación de bienes. No, pará, tenés que explicar qué es eso. Entonces, por suerte, había una de la más chica, que tenía 22 años, que todavía no estaba casada. Entonces el ejemplo fue decir, ustedes tienen que pensar, póngale, Josefina se casa y no es el candidato adecuado y tiene algún problema y puede tener impacto en la familia, en la empresa, digamos. Entonces lo tiraste allá afuera, es decir, che, esto es, y por supuesto hiciste toda una introducción, que esta es la continuidad de la empresa familiar, es legado para sus hijos, la familia lo que quiere es que el día de mañana tus hijos, fruto de este matrimonio, tengan lo mejor, que no nos peleemos entre nosotros, y después le explicás esto del régimen de separación, bien explicado, porque culturalmente a lo mejor vos lo definiste con el abogado, es lo que conviene hacer racionalmente, pero metiste una semilla de desconfianza tremenda. Entonces un proceso de maduración y de nuevo es muy distinto que hables esto en Córdoba capital, en Buenos Aires, a que lo vayas a hablar al interior de la provincia de Córdoba y mucho menos al norte. Pero el tema es que lo tenés que racionar, lo tenés que pensar, lo tenés que internalizar y tenés que ir viendo cómo haces para preservar a la familia y a la empresa. ¿Sí? Entonces el tema es que para evitar las medidas anticipadas para los potenciales conflictos, la cohesión es que desmistificar percepciones erróneas. Hay muchas empresas familiares que tenés dos socias, por ejemplo, que ganan lo mismo y uno de los maridos de ella afuera tiene menos ingresos que el otro. Y de repente empieza a aparecer y decir, che, fíjate que, mirá, se van de vacaciones, cambiaron el auto. Pero a lo mejor nadie está viendo que es el ingreso de la otra persona. Y como no está claro qué gana cada cual, porque se confunde la caja de bueno, vos sacá, ahora no importa, después sacó.
Se confunde eso y empieza el ronroneo entre los familiares políticos y va de nuevo a la casa, a los sucesores y empieza toda una cuestión. Entonces, desmitificar percepciones, y bien uno captura ese tipo de percepciones, tiene que salir al vuelo a tratar de decir, mira, nos manejamos así. Esta es nuestra política de retiro, esta es nuestra política de sueldos, sin tirar los números exactamente. ¿Está? Pero no, ¿cuántas empresas hacen esto? ¿Cuántas están acostumbradas a reunirse a hablar de este tipo de temas? Entonces es un proceso de maduración que tenemos que hacer para la sustentabilidad, y cuando hablamos de sustentabilidad parece una palabra muy fría, es para decir, para llevarnos bien como familia, armónicamente. Y después también hay que formar los estructurales, órganos de gobierno, rendición de cuentas, información. Porque tenés, a lo mejor el padre deja en una de las hijas la gestión de la empresa familiar, un hermano continúa haciendo otra actividad y a lo mejor entra en un periodo de crisis de esta empresa familiar y quiere seguir retirando y no entiende por qué el hermano no le está dando utilidades. Y entonces en el momento en donde la crisis más te tendría que apoyar tu hermano, porque decir, estoy pasando por un mal momento, más te exige. El tema es que cada cuánto te juntabas a informar cómo eran los balances, cuál es la proyección. Entonces, en esto de armar las estructuras, de generar esos espacios, al menos tener esos espacios de comunicación, después le vamos a poner un nombre, si es asamblea de accionistas, directorio, pero no lo quiero marear con eso, pero es lo que tendríamos que ir. La cuestión es saber, decir, tener un espacio para juntarse a hablar de estos temas. Bien, entonces, ¿qué nos llevamos hasta ahora? ¿Alcanza solo la rentabilidad para la supervivencia de la empresa familiar? ¿No? Bien. ¿Y qué hace falta? ¿Quién se anima a tirar una reflexión, digamos? Decir, che, porque hasta ahora suena hasta fuerte, decir, che, con rentabilidad, negocio, ¿cómo puede ser que no alcance? Vivian, vamos. ¿Y tenés algún ejemplo, a lo mejor, para...? Sí, lo leo. Vamos. Me parece que además de la rentabilidad es importante la armonía, como decías vos, porque más allá de lograr el aprendizaje adaptativo, de que la empresa logre sobrevivir, lo más importante es el aprendizaje generativo, en donde los miembros de la familia logren apoyarse unos a los otros para poder generar una mayor capacidad creativa. Entonces, entre ellos generan una sinergia en la que entre todos tiran para el mismo lado, y esa tensión que puede haber entre ellos no sea desaprovechada, sino que sea como una fuente de energía que los impulse a mejorar cada día. Bien, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando tenés una persona, un fundador o uno de los socios que se asume que las sabe todas, digamos, y el resto que la está viendo que no va bien, no comunica para no violar la cultura de la empresa? Y me parece que eso es lo que decíamos, de que es un proceso lento, todos esos pensamientos que a veces uno dice, ¿para qué lo voy a decir si no tiene sentido? Es importante sincerarse, comprometerse cada uno a decir la verdad, plasmar todas nuestras propias ideas y llegar a un consenso, porque muchas veces por no decir lo que pensamos se generan esos conflictos que terminan explotando como una bomba porque se van acumulando en el tiempo, siempre considerando que son insignificantes y que al fin y al cabo fue el punto clave por la cual estalló todo, pensando que se solucionaban los síntomas y no la solución fundamental, que iba más allá de atacar siempre los problemas que son a corto plazo, lo urgente, y lo más de fondo, que es una cuestión estructural. Y que de ahí viene. Perfecto. Muchas gracias, Keren. Fíjense, querías decir... Bien. Fíjense, este modelo yo creo que es clave, es decir, la empresa familiar no solamente alcanza a ser rentable, tiene que desarrollar habilidades de emprendedurismo, de cohesión y de transmisión de valor, entendiendo la profesionalización, cómo se estructuran los órganos de gobierno y después pensar en la solidez jurídica y patrimonial. Ahora uno, si es empresario en empresas familiares, dice, wow, ¿y qué tengo que
¿Por dónde empiezo? Son miles de cosas, todos los líos que tengo, cubrir los cheques, la inflación, ¿por dónde empiezo? Entonces, acá yo les planteo primero es este modelo conceptual y después la otra es la importancia del diagnóstico y sensibilización. ¿Dónde estoy parado? Como empresa familiar. Y una vez que vos estás parado, estás sensibilizado, es decir, tengo que hacer algo. O sea, yo no me voy a olvidar cuando hablaba con unos clientes y yo me desesperaba, digo, porque vos como empresario, como consultor ves como el bebé que tiene el martillo y todos son clavos y al tipo no lo está viendo y vos sabés que es un iceberg que se va a chocar y el tema es cómo haces para que ese empresario que es Jorge, que es un superhéroe, está en toda y la billetera la tiene así de gorda, digamos, porque le va fantástico, se ponga a pensar en este tipo de cosas. Entonces, el diagnóstico es fundamental. Y las preguntas que uno se hace es ¿cómo agrego en la agenda, en el empresario, los temas de supervivencia en el largo plazo de la empresa familiar? ¿Cómo entender para que la empresa sea sustentable no solo se trata de rentabilidad? O sea, ustedes se van de acá con esa idea, todos unánimemente dicen no alcanza con la rentabilidad, ahora salen de acá y se juntan con un empresario y le dicen mira, no, y te va a mirar feo, digamos, si no tenés un buen argumento. Entonces, ¿cómo hacemos para entender? ¿Cómo lograr visualizar el estado de situación en un lenguaje que sea comprensible y llame a la acción? ¿Cómo poder mostrar resultados? Se trata de proyectos de mediano y largo plazo. Vos hacés marketing y decís, bueno, estaba vendiendo 10, hicimos esta acción, vamos a vender 15. Pero ¿cómo haces para medir que reduciste el ruido en tu familia? ¿Cómo haces para medir que hay más tranquilidad entre los miembros familiares? ¿Cómo haces para darte cuenta de que tenías un riesgo altísimo de no continuar en el tiempo y que lo redujiste? Entonces, acá elaboramos un diagnóstico que releve los distintos aspectos de las problemáticas de las empresas familiares. ¿Qué es esto? Hay un cuestionario de 40 o 60 preguntas que después el que quiera me manda un email, yo se los mando para que lo complete. En general, por supuesto, cuando hay un proceso concreto son customizadas, porque no todas las empresas son iguales, ¿tá? Pero hay un modelo general que después se adapta a cada una de las empresas. Acá son contestados, ojo con esto, son contestados por todos los miembros de la empresa familiar, trabajen o no en la empresa familiar. Por supuesto, esto lo consensuás con quien tiene la expectativa de iniciar un proceso de estas características, pero el tema es, como vemos, mucha información la tiene más el familiar político que está allá afuera o tiene información tan valiosa como el que está acá adentro. Y después cada miembro evalúa cada pregunta y expresa la importancia que para él o ella tiene, y esto es clave. ¿Por qué? Porque nosotros podemos preguntar, ¿tiene su empresa una visión? ¿Tiene un plan estratégico? Te dicen, no tengo nada. Y vos decís, uy, acá vamos a hacer un plan estratégico. Perfecto. Ahora, le preguntas, ¿qué importancia tiene eso? Entonces el empresario dice, no tiene ninguna importancia. Entonces acá hay dos cosas, te sirve para evaluar dónde están parados y por el otro lado ver si el empresario o la familia está interesado, le parecen que esos temas son complicados. ¿Tá? Y ahí vas a entrar a ver, cuando le preguntás a toda la familia y tabulás, es decir, mirá, la segunda generación está viendo problemas que la primera no ve. O la primera generación le asigna importancia a todos estos temas que la segunda no lo está viendo. Y a partir de ahí te dispara el diálogo de decir, bueno, a ver, ¿cómo ves vos esto? ¿Por qué vos crees que estamos mal? ¿Y por qué crees que eso es importante o no es importante? Entonces se relevan, este material se le van a enviar, digamos, pero hay 5 ámbitos que se relevan, que están vinculados a este modelo, digamos, de competencias, donde se va a revelar el ámbito familiar, el patrimonial, el ámbito de negocio, empresarial y el ámbito sucesorio. Esto es, por ejemplo, el ámbito de negocio, si está la capacidad emprendedora de la segunda generación, si hay capacidad para mantener a todos los miembros familiares. En términos empresariales, si hay mandos medios, si más allá de la figura del dueño la empresa puede continuar, etc. ¿Sí? Todas las preguntas van a estar orientadas a esos ámbitos. Y vamos a ver cuáles son los resultados. Este es un promedio de las empresas familiares que han participado en este tipo de
en este tipo de diagnósticos. Esta es la autoevaluación. ¿Cómo está esta empresa en general? ¿Qué ven ahí? ¿Está bien? ¿Está complicada? ¿Qué les parece? Está complicada. Bien. Perfecto. Puro rojo. ¿Y dónde está más complicado que ninguno? Ámbito sucesorio. Bien. Entonces, me encanta esto y tengo una sobrinita que cuando vuelvo de alguna reunión le digo, vale, ¿qué te parece? ¿Esta empresa va bien o va mal? Y ella me dice, no, Cabito, está complicada. Claro, ve el rojo, digamos. Y lo que más allá de la anécdota es fácil de interpretar esto, fíjense que, bueno, este es promedio del ámbito empresarial, está complicado, pero tenía el caso de una familia empresaria que el ámbito de negocio le daba por acá en 4, el ámbito empresarial le daba entre 3 y 4, y todo lo demás le daba en rojo. Entonces cuando el tipo lo vio que no le gusta perder bolitas, me dice, che, pero ¿por qué estoy tan mal? Y lo bueno que fue, concretamente, dijimos, bien, vos haces negocios, está fantástico y todo el mundo lo sabe, pero fíjate que acá está dando la calificación bajísima. Y podés decir, bueno, a ver, ¿qué es el ámbito patrimonial? Nos sentemos a hablar, ¿qué involucra esto? Te da una punta del iceberg en donde tenés que empezar a trabajar. Ahora, hay muchas veces que me ha pasado que la empresa se sorprende y dice, pará, tengo un 1.50. ¿Por qué nos pusiste 1.50? Le digo, no, yo no hice nada, digamos. Esto, la evaluación, es una autoevaluación, le hicieron a ustedes. Una vez un cliente me preguntaba y me dice, Claudio, pero lo que preguntás es obvio que todo es importante. Le digo, no, parece que no es tan obvio. Porque si fuera todo tan importante no tendrías un 1, digamos. ¿Tá? Entonces la otra cosa importante definir es, fíjense en grado de importancia. ¿Se acuerdan que les decía que las columnas de las preguntas se pregunta sobre la evaluación y sobre la importancia? Y fíjense que el promedio da 4,27. ¿Qué es lo que quiere decir? Vamos a ver acá que es altamente importante y extremadamente importante, todas esas preguntas. ¿Se acuerdan qué era lo que más bajo había dado? El ámbito sucesorio, 1,88. Y fíjense que cuál es el que más valoración le dan las empresas familiares en general, ámbito sucesorio. Y donde más flaco estamos, ¿sí? Cuando también uno habla con abogados y también con la nueva reglamentación y con los empresarios no tienen idea acerca de las herramientas que hay. La cuestión es, si es lo que más bajo te está dando y es lo más importante, ¿qué está pasando ahí? ¿Está? Bien, entonces se entiende lo que es este diagnóstico de toda esta maraña que vemos en la empresa familiar que tiene que ser sustentable por esto y aquello. Después tenemos un gráfico que nos lleva a decir dónde estamos parados y que nos permite, cuando muchas veces uno ve tantas cosas, te inmoviliza. Bueno, ¿por dónde empiezo? Acá de 40, 50 preguntas van a salir 5 o 6 que son candentes, que la familia se tiene que sentar a hablar. Primero hablar, porque nunca te da que todos están viendo la misma realidad. Hay veces que las diferencias entre ramas familiares o generaciones es abismal. Pero incluso si vos entras a separar, a lo mejor es una rama familiar de hermanos que él, su esposa y los hijos ven todo que es color de rosa. Y ves otra rama familiar que está todo viendo mal. Eso ya enseguida te llama la atención. Bien, entonces, este diagnóstico lo hicimos en más de 150 empresas familiares que estuvieron sensibilizadas. Y lo importante de esto es que más del 30% de las empresas que entraron en este proceso empezaron después alguna acción. Porque lo bueno de esto primero es que, ¿se acuerda que decíamos? Es bueno que si el que está dormido se hace el dormido porque no lo quiere ver, al menos sepa qué hay. Y después está en vos de decir, bueno, es el momento, no es el momento, o de estos 5 ámbitos avanzo en uno. Entonces, y acá es donde es importantísimo estos espacios que está haciendo y que celebro que haga el Ministerio, y que también ahora lo vamos a hacer en el Pro Córdoba. Una vez que tenemos este diagnóstico, es juntar a los empresarios y decir, mirá, esto es lo que pasa en sucesión. Juntémonos con profesionales específicamente sobre esto, y como Jorge en un momento dijo, che, por ejemplo, en mi zona contrataron gerente y se llevó todo el conocimiento, compartan para ver cómo lo solucionamos. ¿Sí?
Entonces esto yo creo que es fundamental y es lo que está haciendo la universidad con el ministerio y también lo que están haciendo ustedes viniendo al Ministerio de Industria y Comercio, decir, che, ¿qué está pasando? Abordemos esta problemática específica de Córdoba. Y después esto que es clave es armar foros y mesas redondas de empresarios para compartir las mejores prácticas. En España están muy avanzados, yo estuve en junio en la Universidad de Murcia, y allí la cátedra de la empresa familiar, además que hacen investigaciones para los empresarios, después los empresarios se juntan en foros, es decir, che, a ver, el próximo miércoles vamos a traer un empresario de Villa María que va a hablar de cómo gestiona los recursos humanos familiares. Y decís, che, para mi hijo, la verdad que yo lo veo, y los primos, bueno, pero ¿cómo lo resolviste vos? Porque viene mi consultor de recursos humanos y me dice esto, pero no es tan lineal, digamos. Entonces para mí eso es clave. Y después, en el caso acá, yo les decía que participan muchos consultores, veía que el 25% en las encuestas eran consultores, es decir, bueno, ¿por dónde está pasando las necesidades de las empresas familiares? Que son el 90% de las empresas del país, y en Córdoba es altísimo también. Vamos con soluciones concretas. Y eso muchas veces lo que veo en las facultades, decís, pará, allá en el mundo del empresarial ninguno tiene estrategia, no hay mandos medios, no hay nada. Y en nuestra facultad, en la nacional, expulsás miles de estudiantes todos los años que trabajan con menos actividades. ¿Qué pasa que no se juntan oferta y demanda? El tema es que a lo mejor el profesional sale con el librito y dice vamos a aplicar estrategia, el empresario está pensando en otra cosa que no pasa por la estrategia, o a lo mejor la palabra en sí lo asusta. Hay que solucionarle los problemas de nuestras empresas en su lenguaje, en su cultura, y hay muchísimo por hacer. Bien, entonces ya vamos cerrando, ya ahí pongo un par de... se ven. Por ejemplo, estas son algunas preguntas de empresas familiares, donde está la calificación y al lado la importancia, para que vean cómo es un cuestionario, pero después el que quiere manda un mail, yo se lo envío. Pero como por ejemplo hay acá una pregunta que dice, como familiares y ante situaciones críticas, ¿hemos acordado qué acciones eventuales de apoyo económico dará la empresa familiar? ¿Qué pasa? El día de mañana uno tiene un accidente, se necesita $1.000.000 ya. ¿Qué hace la empresa familiar? ¿Se lo da, no se lo da? Si se lo da, lo tiene que devolver, no lo tiene que devolver, con intereses, sin intereses, si trabaja. Y así estas son las preguntas que detectamos que eran las más polémicas. ¿Por qué las más polémicas? Donde hay más baja puntuación, donde hay más alta importancia y a lo mejor donde hay mucha diferencia entre las percepciones de las generaciones. Generalmente esta pregunta, los chicos más chicos suelen decir, no pasa nada, que tenemos que hablar eso. Pero a lo mejor una persona más grande que dice, pará, yo tengo 70 y pico de años, me estoy por retirar, van a quedar mis hijos, ¿y qué va a pasar conmigo si yo necesito mi señora, si nos enfermamos? Bien, otra pregunta, ¿el plan de crecimiento de la empresa tiene en consideración los objetivos estratégicos de la empresa familiar con los objetivos personales de los miembros familiares? Te juntamos los empresarios y dicen, vamos a poner este negocio, aquel, allá, y vos lo ves a los hijos, están mirando el techo, y dicen, che, pero ¿qué quieren hacer los chicos? Porque en definitiva tenés que ver, porque ¿qué, lo van a continuar o no lo van a continuar? Porque a lo mejor vos teniendo 60 años, con lo que tenés, ya está, ¿para qué querés seguir trabajando como un loco? Tenés que ver qué es lo que... Bien, en definitiva estos debates, lo que está bueno de este proceso de diagnóstico es que primero que la familia cuando lo toma empieza a pensar. Preguntas que nunca se hizo. Podés verlo cuantificado en un gráfico, digamos, pero la cuestión fundamental, como volvíamos al principio, es decir, bueno, juntémonos a hablar de estos temas que nunca los charlamos. Y lo curioso es que se van a descubrir ustedes mismos a sus hijos y a sus familiares de una manera que no lo hubiesen pensado. Mirá vos cómo pensaba él, o cómo pensaba ella. Bien, entonces ya estamos casi en las -5. ¿Tienen alguna pregunta para hacer, alguna inquietud, algún comentario que quieran realizar? Vamos, Jorge. Sí. Puntualmente, quizá una de las formas de evitar conflicto, en mi punto de vista, en los integrantes de una sociedad familiar, pasa también en muchos casos,
es que, como vos decías, la cabeza dedica todo su tiempo a invertir, a trabajar, y no se hace partícipe a los herederos, 2, 3, 4, 5. Creo que la integración es, en carácter de directores, con distinto escalón. Asignarle ingreso mensual y utilidades. ¿Qué significa eso? Que no tenés herederos ricos, o sea, pasan hambre mientras están constituyendo una familia, y en el momento que falta la cabeza, rompen todo. Yo creo que es lo hablo de experiencia personal, porque un temor que tenía mi viejo era decir, si en algún momento no hay plata, y bueno, todos los directores dijeron, si en algún momento no hay plata, no se cobra. Porque si no, pasas una vida de croto y después haces para ver quién agarra la mejor rodaja. Bien, ahí tenemos un criterio. El tema es después, bueno, cómo eso lo lleva a los estatutos societarios. Pues lo podés hablar con tu hermano, acordar eso, pero después en situaciones diferentes las palabras se las lleva el viento. Es lo que te dicen generalmente los abogados. Por supuesto que el impacto moral es altísimo, pero tiene que quedar estipulado. ¿Cuál va a ser la política de distribución de utilidades? Porque hay empresas que tienen empresario rico y empresa pobre, y es su cultura, digamos. Pero por ahí tenés un empresario pobre y empresa rica, y donde tenés la visión de un hermano que quiere tener la empresa rica y el pobre, y el otro no. Y ahí es donde empiezan los problemas, y más si uno está adentro y el otro está afuera. Porque el que está afuera lo que va a querer es la plata cantante y sonante, digamos. Entonces, esas son todas herramientas que vamos a ver en el protocolo que tienen que estar incluidas. Yo tengo una pregunta que me parece fantástica, las preguntas y las que se tiene que hacer el empresario. Ahora, ¿de dónde sacó que el 4.3% o el 5% es lo bueno para una empresa? ¿Quién lo dice? Eso es un autodiagnóstico. Esto lo evalúan los mismos, este es el promedio que dio los mismos empresarios. Porque incluso la tarea del consultor, digamos, la tarea del que va a intervenir, es decir, bueno, sensibilizar. Esta es la palabra clave. Porque vos podés ver que no está dando importancia a algunos puntos y que vos sabés que son claves en el término de sustentabilidad. Pero en definitiva, esas calificaciones que ustedes vieron son en el promedio de las empresas familiares que hicieron este diagnóstico. Yo tengo una duda con respecto al diagnóstico ese. ¿Solamente se hace partícipe a la familia, o sea, miembros de la empresa, los que están afuera, o también el resto de los empleados que no forman parte de la familia? Bien, a ver, en general se hace solamente con los miembros familiares. Si eventualmente tenés un gerente general, por ejemplo, que es como de la familia o tiene una alta incidencia en las decisiones y conoce la trama interna, y lo haces participar. Sí, yo porque más que nada lo pensaba desde el lado que por ahí gente que es externa a la familia pero que forma parte de la empresa puede tener una visión que dentro de la familia no tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos considerar, tomándome como miembro de la familia, que mi hijo, mi sobrino es el indicado para desarrollar tal puesto, pero después, entrevistando al resto de la empresa, te das cuenta que no es líder o que no lo van a seguir para un proyecto futuro, o, por ejemplo, si el CEO de la empresa el día de mañana se va, hay muchos que la empresa se irían también, porque no confían que ninguno de los que queden pueden seguir con el proyecto y que su trabajo corre riesgo. No sé, son suposiciones. Fantástico. Primera cosa, lo que tiene que quedar definido en primero, el que está dentro de la empresa familiar es un aliado clave porque ve este tipo de situaciones. Y segundo, en un protocolo familiar va a quedar estipulado cuáles son las condiciones para que un miembro familiar ocupe o no determinada posición, y tiene que ser bien objetivo. Hay empresas que ya, de hecho, la que va a venir la próxima vez, la próxima semana, instaló evaluaciones de desempeño de los miembros familiares. Ahora está todo fantástico, pero la primera evaluación de desempeño fue un caos, digamos, porque a nadie le gusta verse que te dio baja la calificación. Y después viene el tema, es que cuando empieza repetidamente baja una calificación, ¿y qué vas a hacer? Entonces todo un trabajo que lleva con el Consejo de Familia, y si vos tenés profesionalizado el área de recursos humanos, y avanzaste un montón, y es clave que esa persona participe. Porque en muchas empresas familiares pasa que el de recursos humanos no conoce cuál es el protocolo, no tiene que saber, digamos. Y te puede dar muy buen input acerca de lo que está pasando en la empresa, porque de nuevo, el protocolo, lo que diseña una familia tiene que ser a medida de esa familia.
Entonces, mientras más gente conozca a la empresa familiar cuáles son sus necesidades, te va a dar más input para elaborar el mejor protocolo. ¿Respondí a tu pregunta? Sí, perfecto. Sí. Bien, ¿alguna otra pregunta, inquietud? ¿No? Entonces, frente a la pregunta, ¿basta solamente la rentabilidad de la empresa familiar para que sea sustentable en el largo plazo? Bien. Bueno, espero que se lleven herramientas concretas. Ahí, de nuevo, yo les dejo el correo, porque no tengo problema en compartir material, enviarle cosas, responder a inquietudes particulares, porque este tema es apasionante, así que estamos a disposición. Muchísimas gracias por venir, los esperamos el miércoles que viene, que vamos a hablar de la gestión de empleados familiares contada por un gerente general de una empresa familiar que es familiar, digamos, que es primo de toda la tropa que tiene que conducir, primo, hijo y sobrino, y que también es socio. Muchísimas gracias por su presencia, los esperamos el miércoles que viene. Al mismo, llenen por favor las encuestas.